Ya. Entonces, a ver, permíteme. Muy bien. Un favor, si por algún motivo se corta la transmisión o de repente yo sigo hablando y ustedes están de repente con la imagen congelada o no logran escucharme, me lo hacen saber, por favor, por el WhatsApp, ¿ya? Muy bien. El tema de hoy, o el que vamos a tratar, es acerca de lo que es el paciente pediátrico politraumatizado. ¿Ok? Vamos a dar algunos conceptos claves. Es importante que este tema lo manejen, puesto que muchos de estos pacientitos van a tener lesiones bastante importantes que pueden comprometer su vida y depende mucho del manejo que se le dé desde el inicio. ¿Ok? Muy bien. Si les preguntan, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo defines un paciente pediátrico politraumatizado? La definición es clara. Es aquel paciente que va a padecer de lesiones a causa de un traumatismo y este traumatismo va a afectar a dos o más órganos, ¿ok? O que en su defecto puede también presentar al menos una lesión que va a poner en riesgo inminente de muerte, obviamente, al paciente, ¿no? O sea, es una lesión bastante peligrosa. Tengan en cuenta, doctores, que la mayoría de pacientes mayores de un añito pueden presentar este tipo de traumatismos como una causante también de muerte. Y muchos de estos casos, casi el 80%, vienen a ser traumatismos cerrados, de los cuales más del 60% tiene o cursa con lesiones también a nivel cerebral. De todo este porcentaje, más del 70% puede fallecer, ¿no? Tengan en cuenta que en un paciente pediátrico, el manejo inicial que se le va a dar a este pacientito es como si tuviera un triángulo de evaluación pediátrica inestable. ¿Por qué? Por la magnitud y el mecanismo del traumatismo en sí, que por ser un paciente pediátrico, obviamente un paciente pequeño, puede afectar grandemente o inestabilizarlo. ¿Ok? Entonces es importante tener esta premisa en cuenta. Muy aparte del mecanismo, doctores, del accidente o del evento traumático, hay que tener en cuenta que también hay factores de riesgo, ¿no? Inherentes al paciente, como por ejemplo la edad. Un paciente lactante es bastante propenso a sufrir este tipo de traumatismos debido a accidentes, ¿no? Caídas, ¿no? Así como los adolescentes, sobre todo los varones que pueden ser un poquito más de repente temerarios, avesados o practican deportes bastante riesgosos, ¿no? Así como también se asocia a una situación socioeconómica baja como factor de riesgo, ¿no? Recuerden que la atención debe ser continuada, coordinada y sistemática. ¿A qué se refiere con esto? Que el equipo que atienda al paciente no debe parar en ningún momento la atención y deben trabajar en conjunto, coordinadamente y seguir los pasos que vamos a aprender el día de hoy, ¿ok? Reevaluando constantemente a nuestro paciente. Dicho esto, hay que tener en cuenta también los diferentes mecanismos, ¿no? De lesión que se asocian a estos traumatismos. Por ejemplo, los más frecuentes son aquellos accidentes de tránsito, ¿no? En los que el niño, por ejemplo, puede ser atropellado o en el cual el niño está como ocupante de un vehículo, ¿no? Va a depender mucho también el tipo de lesión de qué, de la velocidad con la que vaya a ser este niño atropellado. Por ejemplo, ¿no? Si es un vehículo que viene a baja velocidad, es muy probable que el impacto sea más en la parte inferior del cuerpo de este niño. Por lo tanto, vamos a tener lesiones a nivel de estas extremidades inferiores, ¿no? Por otro lado, si es un vehículo que viene a gran velocidad, entonces, este va a golpear directamente la parte media del paciente produciendo traumatismos múltiples. No solamente lesiona la parte de la cabecita y el cuello, sino que también puede producir algunas fracturas en extremidades inferiores. Pero predominantemente el golpe se lo va a llevar la mitad hacia arriba del niño. ¿Por qué? Por el tamaño que tiene el niño, que es pequeño. En cambio, en un paciente adulto, por ejemplo, obviamente el impacto lo va a recibir de la cintura para abajo, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que el paciente pediátrico se afecta mucho más
cuando es un traumatismo a causa de un accidente que viene pues un vehículo a alta velocidad, ¿no? Ahora, tenemos situaciones también en las que el niño va como ocupante de un vehículo, ¿no? Es importante, doctores, la sujeción o en todo caso el uso correcto de los cinturones de seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente ante un accidente esta sujeción puede evitar lesiones o traumatismos muy severos, ¿no? Ahora, cuando estos accidentes se dan, ¿no? Y el paciente no tiene un sistema de sujeción, no está con un cinturón de seguridad, es muy probable que este niño sufra traumatismos múltiples. Se lesione el cráneo, la cabecita, el cuello, ¿no? Y tenga laceraciones también a nivel facial. Cuando el niño está sujetado o tiene su cinturón de seguridad, estas lesiones por lo general no van a ser en la cabecita, sino suelen ser a nivel de pecho, a nivel abdominal, o puede tener también fracturas en la parte inferior de la columna, ¿no? Entonces, miren, así sea con o sin cinturón, el mecanismo mismo va a depender también de la posición en la cual se encuentra el niño dentro del vehículo, ¿no? Ahora, tengamos en cuenta también que hay otros mecanismos de lesión, ¿no? Muy frecuentes en la edad pediátrica, como son, por ejemplo, las caídas de altura, ¿no? Es muy común en las emergencias pediátricas que llegan pacientes pequeños, sobre todo, ¿no? Que han caído del balcón, han caído de las escaleras, ¿no? Caídas de altura. Usualmente el niño cuando tiende a caer de una altura considerable, ese es el niño que más se va a lesionar, ¿no? Porque es como que una caída libre, no tiene de dónde agarrarse. Entonces va a caer por lo general de cabeza, ¿no? Y puede fracturar también sus extremidades superiores con más frecuencia incluso que las inferiores. Va a padecer entonces múltiples traumatismos. Si es una altura media, ¿no? Sí, la cabecita también se lesiona, a lo mismo que las extremidades superiores e inferiores, pero el impacto va a ser menor a comparación de una caída de más altura, ¿no? También tenemos pacientes que se han caído de tragaluz o de repente de la mitad de la escalera, ¿no? Y estos usualmente presentan o suelen cursar con fracturas de extremidades superiores, ¿no? Otro de los mecanismos también comunes de traumatismo es el que causan las caídas de la bicicleta. Por eso es importante que el niño se proteja, use sus implementos de protección personal, ¿no? Ahora bien, hay pacientes que a pesar de tener el casco también se lesionan, pero la parte de la cabecita en cierta forma va a estar un poco más protegida, ¿no? A diferencia de que si se cae y no tiene un casco, definitivamente puede lesionar la cabeza, el cuellito también o sufrir laceraciones también en el cuerito cabelludo y en la carita, ¿no? Así como también va a ser más propenso a fracturas de extremidades superiores, ¿no? Ahora, si el impacto es directo, puede también sufrir o padecer lesiones abdominales por el golpe contra el manillar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que cuando el paciente llega a nosotros, o nosotros al paciente, en el caso de que sea en un lugar externo, tenemos que conocer también el mecanismo del accidente para poder comprender qué tipo de lesiones puede tener este paciente, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta, hasta aquí, el mensaje que ustedes tienen que tener es que recordemos que estos mecanismos y la misma característica del niño, ¿no? Hacen suponer que ante cualquier traumatismo, sobre todo que tenga bastante energía, o sea, bastante brusco, los órganos del paciente van a lesionarse. Y esta premisa debemos tenerla en cuenta. Pensemos así hasta que se demuestre lo contrario. Por ello es que tenemos que manejarlo como un paciente con un triángulo de evaluación pediátrica inestable. ¿Ok? Muy bien. Dentro de la clínica que presenta un paciente con politraumatismo, vamos a tener infinidad y diversidad de lesiones, pero tenemos que conocer las más importantes, aquellas llamadas lesiones de riesgo inminente de muerte. ¿Qué significa? ¿Por qué son tan importantes? La importancia yace en que si tú no identificas estas lesiones, el paciente puede morir. Entonces, por ende, son las prioritarias de reconocer.
¿Y cuáles son estas lesiones? Son, por ejemplo, las que se dan a nivel de tórax o a nivel de cráneo. Entonces, vamos a mencionar las más comunes, ¿ok? Es importante que ustedes las conozcan y las sepan diferenciar, porque tengan en cuenta, doctores, que si ustedes acuden a brindar la ayuda y el paciente no está en el hospital aún, sino ha sido, por decir, un accidente de tránsito, ¿no? Todavía no lo están trasladando. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes con la clínica nada más tienen que determinar cuál es esa lesión de riesgo inminente de muerte para poder manejarla, tratarla y evitaremos así un desenlace fatal, ¿no? Entonces, aquí yo no estoy llevando mi tomógrafo, no estoy llevando mi portátil para tomar radiografía, simplemente estoy llevando mis conocimientos y estoy yendo al lugar de los hechos para poder estabilizar al paciente y poder trasladarlo a un lugar donde pueda continuar su atención, ¿no? Entonces, estas lesiones, por ejemplo, son el neumotórax actensión. Este neumotórax actensión es fácil de diagnosticar, doctores. No necesitas en ese momento una placa para poderlo identificar si estás en la calle con el paciente, por decirlo así. La clínica me ayuda mucho. ¿Qué vamos a encontrar en un paciente en el cual, debido al accidente o al traumatismo, está presentando un neumotórax actensión? Van a verlo con distrés respiratorio. Por lo general, hay desviación de la tráquea. Van a notar una ingurgitación yugular también que es evidente al examen clínico. Vamos a tener también una hiperdistensión en la zona afectada, así como timpanismo aumentado en la parte del tórax que se ha visto afectada. ¿Cómo estarán los ruidos respiratorios? Obviamente no los vas a encontrar. Y los ruidos también cardíacos los vas a encontrar desplazados, ¿no? Obviamente, si esto lo estoy hallando al examen clínico en mi paciente, mi primera sospecha será un neumotórax atención, ¿no? Obviamente aquí el pulmón ya está colapsando. ¿Por qué? Porque el espacio, ¿no?, de ese hemitórax está siendo ocupado por aire. Y esto va a poner en riesgo inminente de muerte al paciente, ¿no? Entonces tengo que identificar esta situación del paciente para poderlo manejar. Otra de las lesiones respirativo, ¿no? Por ejemplo, es un paciente que de repente, un niño que producto del accidente, qué sé yo, tiene una herida que está penetrando el tórax. Esta herida puede tener continuidad y llegar a cavidad pleural. Entonces, obviamente, vamos a tener, ¿no? En este caso, una ocupación del aire justamente en esta solución de continuidad, ¿no? Aquí el diagnóstico, doctores, es clínico y obviamente vas a evidenciar esa herida penetrante. Y una característica bastante curiosa es la traumatopnea, ¿no? ¿A qué se refiere con traumatopnea? Tú vas a escuchar un ruido tipo soplante que va a producir el paso del aire a través de la herida, ¿no? En el momento que respira el paciente. Es como si soplara, como si hubiera un huequito y por ahí estuviera soplando, ¿no? Entonces, sospéchenlo cuando hay evidencia de una herida penetrante a nivel torácico. ¿Qué más? Tenemos también como lesión inminente al hemotórax masivo. Como su nombre lo dice, hemotórax, sangre, ¿no? Aquí, por ejemplo, el mecanismo para que se desarrolle esta lesión es el daño que se ha producido, ¿no?, producto del traumatismo que ha sufrido el niño en la cavidad pleural y ha lesionado probablemente vasos grandes, ¿no? O quizá ha habido una lesión pulmonar importante, ¿no? O quizá ha habido rotura cardíaca. Entonces, cualquiera de estas condiciones que vayan a producir un sangrado masivo me va a dar un hemotórax. Y obviamente aquí la volemia que se pierde es más del 25%. Entonces, aquí, doctores, mucho cuidado, porque si estoy frente a un sangrado de tal magnitud, ese paciente se me choca en ese momento y se puede hasta morir, ¿no? Entonces, recuerden que la clínica es muy parecida a la del neumotórax, con la diferencia que ustedes a la hora de percutir no van a sentir timpánico, sino más bien mate, ¿no? Y este paciente es más propenso al shock hipovolémico, ¿ok? Aquí estoy utilizando solamente mi clínica. Otra de las lesiones inminentes que también se menciona es la contusión pulmonar bilateral, ¿no?
Es muy frecuente, por ejemplo, en accidentes de tránsito, ¿no? Donde un carro choca al otro, ¿no? Y más aún, si ese impacto es directo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el paciente va a cursar con un distrés respiratorio que va progresando poco a poco, puede presentar también hemoptisis, ¿no? Va a quejar de un dolor pleurítico, vamos a encontrar también hipofonesis y el hallazgo también de crepitantes. Y a la percusión encontraremos también una matidez, ¿no? Entonces, es importante determinar si estas lesiones se están presentando. Otra de las lesiones que también tienen que conocer y prestarle mucha atención es el bolet costal o también conocido como tórax inestable, ¿no? Si tú tienes un paciente que producto del accidente o del traumatismo ha sufrido fracturas en varias de sus costillas, ¿no? O estas se han desinsertado o de repente por ahí hay una fractura external, ¿no? Esta fractura es la suerte de una aguja. Entonces, ¿qué va a suceder? A la respiración, el movimiento respiratorio del paciente, vamos a tener lógicamente el riesgo de que perfore el pulmón. Y obviamente vamos a tener un movimiento paradójico, ¿no? Se va a colapsar el pulmoncito durante la inspiración. Por eso es importante identificarlo, ¿no? El taponamiento cardíaco, si bien es cierto, no es muy común, pero tienes la obligación de sospecharlo si es que hay una herida penetrante en la parte anterior del tórax del paciente o en la parte lateral. Si esta herida tú la estás visualizando al examen, obviamente sospecha que el paciente puede cursar con un taponamiento cardíaco. ¿Y cómo te darías cuenta? Hay una triada clínica muy interesante llamada triada de Beck. Aquí tú vas a observar que el paciente se le pronuncia mucho, ¿no? La ingurgitación yugular, va a tener ruidos cardíacos amortiguados y va a cursar con hipotensión. Ustedes dirán, doctora, pero ¿qué cosas son ruidos cardíacos amortiguados? Como su nombre lo dice, los vas a encontrar como que atenuados, bajitos, ¿no? No van a ser muy notorios. Entonces, si esta tríada se da, sospecha que estás frente a un taponamiento cardíaco, ¿no? Otra de la clínica también del taponamiento cardíaco es o el signo de Kussmaul, ¿no? Y el pulso paradójico también, ¿no? Importante también es, doctores, que tengan en cuenta que si yo le tomo a ese paciente un electro en ese momento, puedo encontrar disminuidos los voltajes también de sus derivaciones. O puedo encontrar incluso un paciente que me va a hacer paro por alguna actividad eléctrica sin pulso. Y por ende tendré que aplicar mis maniobras de RCP que conocen ustedes a la perfección. En este cuadrito hacemos una diferencia entre los tres más importantes lesiones, ¿no? De riesgo inminente de muerte en el paciente pediátrico. ¿Por qué los resaltamos? Porque es importante que ustedes lo sepan diferenciar. Si bien es cierto, el taponamiento cardíaco no es muy común en el paciente pediátrico, pero cuando se da a doctores es bastante peligroso. Entonces ustedes tienen que saber reconocerlo. ¿Qué tienen que explorar? Los ruidos respiratorios, ¿no? Verifiquen cómo están esos ruidos, ¿están disminuidos, ¿no? O están sin alteración, ¿no? Cuando comprometo obviamente la parte del tórax, si estoy frente a un neumotórax o un hemotórax, lógicamente mis ruidos respiratorios van a estar disminuidos, ¿cierto? Si estoy frente a un taponamiento cardíaco, ahí no hay afectación de los pulmones, sino del mediastino en sí con el corazón. Entonces ahí mis ruidos respiratorios van a estar normales. En un hemotórax, ¿no? Y en un hemotórax, a la percusión, la diferencia es que uno va a estar timpánico, ¿no? Porque hay aire. Y el otro va a estar mate. Voy a sentir una matidez, voy a percibir una matidez a la percusión, ¿no? El taponamiento cardíaco, la percusión no se ve alterada. La tráquea se puede desviar o desplazar, sí. Por ejemplo, en un neumotórax a tensión, donde el aire está empujando la estructura del pulmón y el pulmón está colapsado, obviamente el desplazamiento va a ser hacia el lado contralateral. Mientras que en un hemotórax masivo, ¿no? Va a estar en la línea media o ligeramente desplazado y un taponamiento cardíaco se va a mantener en la línea media. La ingurgitación yugular también es importante, doctores, que ustedes observen si está presente, cómo están esas venitas del cuello, ¿no? En un neumotórax pueden estar estas distendidas, ¿no? Así como en un taponamiento cardíaco, y en un hemotórax van a estar planas. Acuérdense que el sangrado va a ser masivo. Y los tonos cardíacos, por lo general,
en neumotórax y hemotórax no se van a alterar porque la afectación no está en el pulmón, sino en un taponamiento cardíaco, estos tonos cardíacos van a estar apagados, ¿no? Entonces, miren qué sencillo, es fácil, no es difícil. Si en el examen les preguntan la diferencia entre uno y otro, ustedes tranquilamente, solamente recordando su semiología, van a poder responder acertadamente. Y otra de las lesiones también que se mencionan, ¿no? Bastante riesgosas, es la hipertensión intracraneal. Como habíamos visto en el cuadrito inicial, muchos de estos mecanismos, doctores, de lesión de politraumatismo también comprometen la cabecita de nuestro niño. Entonces, lo que tenemos que nosotros evaluar es si hay signos de hipertensión intracraneal, porque esta puede ser crítica, ¿no? Entonces existe la famosa triada de Cushing, ¿no? En la cual el paciente puede tener hipertensión, cursa con una bradicardia y alteraciones de la respiración, ¿no? Su patrón se ve alterado. Y además, el paciente puede cursar también con pupilas, ¿no? Ya alteradas. Entonces, miren, hematomas subdurales o cualquier lesión que pueda edematizar el cerebro o, de todas maneras, aumentar la presión dentro del cráneo va a dar esta sintomatología. Muy bien, entonces, ya hemos aprendido a reconocer estas lesiones inminentes que ponen obviamente en riesgo de muerte al paciente, sí. Recuerden, doctores, que para empezar nosotros la evaluación tenemos que tener nuestras prioridades iniciales. Recordemos que a este niño se le va a manejar como un paciente inestable, ¿ok? Y aquí el tiempo apremia, ¿ok? La evaluación es continua, coordinada, sobre todo con el equipo que me está asistiendo, ¿no? Y sistemática. No es desordenada. No reviso primero el piecito, luego me voy a la cabeza. No. Tiene que ser ordenado, ¿no? Y reevaluar constantemente. Aquí, doctores, hay tres conjuntos de acciones que tengo que hacer, tres elementos importantes que tengo que realizar para garantizar una buena atención de un paciente politraumatizado. Evalúo, identifico e intervengo. ¿Ok? Ahora bien, ya hemos reconocido estas lesiones de riesgo inminente de muerte, entonces me va a ser mucho más sencillo poder identificarlas. ¿Ok? Recuerden que yo debo exagerar, yo debo sospechar y mi premisa es que este niño tiene lesiones graves hasta no demostrar lo contrario. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tengo yo al paciente, ¿no? Que se ha caído, de repente un accidente de tránsito, ¿no? Ya está con su politraumatismo. Yo voy a iniciar, ¿no? Mi manejo en función primero de la evaluación o exploración general, ¿ok? Hasta aquí yo ya tengo el dato del paciente, ¿no? Y tengo poco tiempo para actuar. Entonces, voy a manejarlo como un paciente con un triángulo de evaluación pediátrica inestable. De inmediato procederé a iniciar la evaluación según el ABCD. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que este paciente necesitará un monitoreo, voy a darle oxigenoterapia si es que así lo requiere, canalizaré vías periféricas, ¿no? ¿Qué es lo que voy a monitorizar? Obviamente todas sus funciones vitales, ¿no? Saturación, presión arterial, diuresis, estado del sensorio, ¿no? Y es así que voy a iniciar mi reconocimiento primario, ¿ok? Esto lo vamos a ir desglosando de a pocos para que ustedes puedan entender qué es lo que tengo que hacer. Recuerden, doctores, que el manejo implica un reconocimiento primario y un reconocimiento secundario. El reconocimiento primario, doctores, lo tengo que hacer rápidamente, ¿ok? Tengo 5 minutos para realizarlo como máximo. Y aquí implica utilizar mi ABCDE. Obviamente, teniendo en cuenta que mi paciente va a ser manejado como un paciente con un triángulo de evaluación pediátrica inestable. ¿Ok? Entonces, dentro de este reconocimiento primario, yo voy a tener dentro de mi A lo que se conoce como tres alertas. La alerta cervical, la alerta de alerta y la alerta de la vía aérea, siendo la vía aérea justamente la más importante. ¿Por qué? Porque en caso de una obstrucción de esta vía aérea, yo puedo revertir
Esta causa si la identifico a tiempo y puedo evitar la muerte de mi paciente. ¿Ok? La letra B, ¿qué me implica? Obviamente una valoración respiratoria, ¿no? Y ojo, acá voy a tener que ver, percutir, palpar y auscultar. ¿Qué cosa? El tórax, ¿no? Tengo que ver obviamente cómo está posicionada la tráquea, voy a ver también el cuello, cómo está la ingurgitación yugular, veré la presencia de heridas, contusiones, hematomas, laceraciones, veré si ese tórax está simétrico o no, de repente por ahí hay un desnivel, de repente por ahí ya hay una fractura, ¿no? Palparé, percutiré también para identificar, lógicamente, porque acuérdense que en esta evaluación primaria yo tengo que identificar también estas lesiones de riesgo inminente de muerte. Entonces, voy a buscar la presencia de un hemotórax masivo, ¿no? Veré si hay un bolet costal, de repente por ahí hay fracturas múltiples, ¿no? En la caja torácica. Veré de repente si hay enfisema subcutáneo, ¿no? Revisaré, ¿no? Con cautela esta parte del tórax del paciente, ¿no? Y voy a auscultar también los ruidos respiratorios, ¿no? Los ruidos cardíacos. En la parte de la valoración hemodinámica, doctores, aquí sí es importante que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Todo lo que respecta a la perfusión, a la circulación. Palparé pulsos, ya sean centrales o periféricos, veré cómo se encuentra esa frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Está bradicárdico? ¿Está taquicárdico? ¿No? Veré la coloración de la piel, la temperatura, el llenado capilar, la presión arterial. Obviamente, si la lesión es en miembros superiores y me imposibilita tomar la presión arterial ahí, tendré que usar las extremidades inferiores, ¿ok? Reconozcan, doctores, los signos precoces del shock. En un inicio puede haber un shock que se ha compensado y luego este se va a empezar a descompensar si es que no te has dado cuenta. Entonces, tengan presente que si yo encuentro en mi paciente frecuencia cardíaca elevada, o sea, mi niño está taquicárdico y el llenado capilar está enlentecido, eso no es normal. Esa taquicardia es un signo de que está empezando el shock y está tratando de compensar esa deficiencia de sangre, ¿no? La hipovolemia que ya se está dando. Aquí, por ejemplo, mientras no aparezca la hipotensión, diremos que es un shock compensado, pero cuando ya se instaura la hipotensión, ya el paciente pierde la conciencia de lo que estaba de repente un poquito ahí hablándote o todavía algo de repente conectado, ¿no? Un glasón no tan bajo, ¿no? Y el paciente queda inconsciente, ¿no? Ya hay una disfunción más marcada del sistema nervioso central. Aquí ya el mismo organismo trata de ahorrar líquido y una forma de manifestarse también es la oligúrica. Entonces, si yo tengo un paciente en el cual ya se instaura una hipotensión, una disfunción del sistema nervioso central y obviamente una oliguria, estos son signos ya de un shock que se descompensó y son, doctores, signos tardíos que probablemente aparezcan si es que no he sabido identificar un shock en sus inicios. ¿Ok? Por eso es importante hacer una valoración hemodinámica como parte de la exploración inicial. Ahora, en esta parte también me va a ayudar mucho, ¿no? Entender la clasificación del choque hemorrágico, ¿no? Porque este choque hemorrágico, a causa de un traumatismo en el niño, es bastante frecuente, más que el shock cardiogénico, ¿no? O sea, este choque hemorrágico hipovolémico es uno de los más comunes y, ojo, doctores, lo puede llevar a la muerte. Entonces, es importante tener en cuenta que en función de la cantidad de pérdida de volumen, tú vas a tener también sintomatología característica. Obviamente, para mí va a ser difícil de repente cuantificar en porcentaje cuánto de sangre ha perdido, ¿no? Pero sí, con la clínica del paciente, yo voy a saber cuál es el grado de severidad de ese shock, ¿no? Obviamente, los grados 1 y 2 tienden a tener signos, ¿no? Más precoces, pero si yo no hago nada, no intervengo, este niño puede ir empeorando y el sangrado se va a incrementar. Entonces, miren ustedes aquí en el cuadrito, con tan solo yo evaluar la frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica, la intensidad de los pulsos, el llenado capilar, la temperatura periférica del paciente, su frecuencia respiratoria, su sensorio, yo tranquilamente puedo clasificar ese shock, ¿ok?
Miren, los doctores, en un inicio, los grados 1 y 2, ¿no? Yo por lo general no voy a encontrar mucha normalidad. Si el paciente puede estar un poquito taquicárdico, la presión arterial más bien va a estar normal aumentada a manera de compensar. Los pulsos pueden estar normales o ya puedo encontrarlos ligeramente disminuidos. Lo mismo que el llenado capilar, va a estar normal, pero puedo encontrar también, ¿no? Un aumento ya, o que ya se hace más lento ese llenado capilar, ¿no? La piel va a estar tibia, pero sí puede estar pálida también, ¿no? Y la frecuencia respiratoria puede estar también aumentada, ¿no? El estado mental, si bien es cierto, el paciente todavía no llega a la inconsciencia, pero sí puede estar un poquito soporoso o agitado, ¿no? Aquí, doctores, en primera instancia, lo que tienen que hacer, una vez que ya están dentro de su manejo, ¿no? Inicial, porque todavía no han pasado, doctores, ni 5 minutos, ojo, es colocar cristaloides o transfusión. Eso ya lo vamos a ver en un ratito. Si el sangrado ha sido mayor, entonces los signos y síntomas van a ser mucho más intensos, ¿no? Aquí ya por lo general se te empieza a alterar todo, ¿no? La temperatura, por ejemplo, el paciente va a estar con extremidades frías o moteadas, ¿no? Va a estar muy polipneico, ¿no? Va a estar incluso ya letárgico. La frecuencia cardíaca, ¿no? Va a tener un aumento muy marcado, va a estar muy taquicárdico, la tensión ya empieza a disminuir porque ya se cansó de compensar lo que no hemos podido tratar, ¿no? Los pulsos ya van a estar mucho más reducidos. Entonces, miren, doctores, en este caso, yo por lo general ya tengo que valorar la posibilidad de cirugía. ¿Por qué? Porque mi paciente no deja de sangrar. Y lógicamente, si persiste así, va a pasar a un grado 4 ya. Y aquí sí va a ser crucial ayudar rápido al paciente porque de lo contrario se te va a morir, ¿no? Cuando llega al grado 4 es porque ya ha perdido ya más del 40% de sangre. Imagínense, ya no tiene sangre. Más, casi la mitad de su volemia la ha perdido. Y aquí todo se va a alterar, ¿ok? Incluso va a pasar de letárgico a la inconsciencia, ¿no? Ya solamente puede reaccionar al estímulo doloroso. Aquí sí, doctores, tendrán que hacer uso de todas sus armas, cristaloides, transfusión, incluso sin prueba cruzada, y tendrán que hacer una valoración urgente de cirugía, ¿ok? Entonces, miren, acá no estoy usando radiografía, no estoy usando exámenes de laboratorio, no, acá estoy simplemente utilizando la clínica del paciente, los signos y síntomas. Muy bien, seguimos con nuestro ABCDE. Hablamos de valoración neurológica, doctores. Ojo, ¿en qué consiste? No solamente es ver el Glasgow. Aquí lo que yo tengo que evaluar es en sí el nivel de conciencia que tiene el paciente. Obviamente, si yo lo encuentro en un inicio que todavía me habla, que está de repente quejoso, ¿no? Y de un momento a otro ya se duerme o pasa la inconsciencia, obviamente habrá un deterioro neurológico, ¿no? Entonces, hay una sigla muy interesante que me permite evaluar, por ejemplo, su estado de alerta, si responde órdenes verbales o no, si hay respuesta al dolor o si está inconsciente, es decir, la no respuesta. Esta sigla ABDN me permite poder hacer una apreciación también neurológica de cómo se encuentra mi paciente. Usen su escala de Glasgow también. ¿Por qué? Porque es evidente que también si el Glasgow se va disminuyendo, el paciente obviamente está más deteriorado. Revisen sus pupilas, doctores, del paciente, vean el tamaño, si están reactivas a la luz, si están simétricas. De repente una está midriática, la otra está normal, ¿no? O viceversa, ¿no? Y doctores, en pacientes pediátricos, siempre tómenle un hemoglucotés. ¿Por qué? Porque el niño obviamente es más propenso a la hipoglicemia. Entonces, si el nivel de conciencia está alterado, no está de más que le pidas una glicemia. ¿Ok? Y finalmente la E, de exposición, ¿no? Aquí, por ejemplo, hacemos una visualización rápida y veloz del paciente buscando grandes lesiones o lesiones muy evidentes y prevenimos la hipotermia. Supongamos que es un paciente en el cual de repente está todo mojado, ¿no? Ha sangrado tanto, la ropa está húmeda
o qué sé yo, era una noche lluviosa, ¿no? Traten de evitar la hipotermia, tendrán que retirarle lo que queda de la ropa, ¿no? Poner mantas calientes hasta que llegue la ayuda en todo caso, ¿no? O si llega así al hospital y ustedes están por atender a este paciente, verifiquen esto también, no lo dejen con la ropa mojada, ¿no? La idea es prevenir la hipotermia en este paciente. Muy bien, ya hemos hecho entonces, explicado un poquito lo que es el reconocimiento primario, ¿no? Si les preguntan, por ejemplo, ¿en qué consiste el reconocimiento primario? Aplicaré mi test de paciente obviamente inestable, haré mi ABCDE y también voy a hacer reconocimiento de las lesiones inminentes que ponen obviamente en riesgo la vida del paciente, ¿no? Entonces, esas tres cosas son las que implican el reconocimiento primario. Y luego habrá un reconocimiento secundario, en el cual ya me voy a tomar de repente un poquito de información de la persona que trae al paciente o de repente del entorno que ha evidenciado el accidente, etcétera, ¿no? Voy a preguntar cuáles son los signos y síntomas que han notado en ese paciente antes de llegar a mí, si es alérgico a algún medicamento, si ha recibido o recibe alguna medicación habitual, si tiene algún antecedente patológico de importancia, si ha ingerido líquidos, ¿no? De tener esos datos me van a ayudar mucho, porque si el paciente va a entrar a cirugía, es importante que haya habido un vaciamiento gástrico adecuado, ¿no? Preguntaré también sobre todo cómo ha sido ese accidente, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuál ha sido el mecanismo, ¿no? de, de repente del choque, cómo fue el choque, cómo fue la caída, etcétera, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido del evento? Si ha habido otras víctimas también, ¿no? Y si ha notado el paramédico, el bombero, la persona que está trayendo a la criatura, cambios en el estado del niño, ¿no? Sí, doctor, cuando lo sacamos del auto estaba despierto, estaba hablando y ahorita ya está inconsciente. Entonces son elementos, información muy importante que me va a ayudar también a entender cómo se encuentra ese niño en el momento de la atención, ¿no? Recuerden, doctores, que obviamente hay ciertas condiciones que pueden comprometer o ser factores de riesgo para un desenlace más trágico, ¿no? Por ejemplo, aquel niño que ha sido víctima de un accidente a gran velocidad, ¿no? De repente aquel que ha caído de más de 2 pisos de alto, ¿no? Aquel niño de repente con fracturas, sobre todo en la parte torácica o fracturas de huesos largos, ¿no? El que tiene heridas penetrantes, ¿no? O ha tenido amputaciones producto de este traumatismo. Entonces, obviamente estas condiciones van a ponerlo más delicado o van a comprometer más su estabilidad, ¿no? Recuerden hacer una exploración minuciosa, exhaustiva, doctores, desde la cabecita hasta los pies, delante y detrás, porque pueden haber lesiones que no estás evidenciando porque el paciente está en decúbito supino, ¿no? Aquí, en esta fase del reconocimiento secundario, será el momento crucial para poder pedir también pruebas complementarias, ¿no? Dentro de lo que es el examen en sí, busquen, doctores, hemos dicho que es de la cabeza a los pies, ¿no? Entonces van a tener que buscar presencia de hematomas, heridas, orificios de heridas, cavidades, ¿no? O sea, vean todo, revisen boquita, revisen fosas nasales, revisen las orejitas, ¿no? Vean también cómo están los ojitos, cómo está la mandíbula. Busquen signos de fractura a nivel de base de cráneo. Esto es muy importante, doctores. ¿Ok? Vean, evalúen las pupilas, o sea, sean muy detallados porque prácticamente acá tú tienes que ponerte a buscar. ¿Qué es lo que está, con qué más está cruzando mi paciente? ¿Qué otro tipo de lesiones tiene mi niño que no, ya no hayan sido evidentes a grosso modo? ¿No? Ya hice mi evaluación primaria, pero aquí es mi oportunidad para yo encontrar esas lesiones pequeñas o de repente laceraciones que están en la parte de la espaldita, alguna herida penetrante, etc. Entonces voy a hacerlo ordenadamente desde la cabecita a los piecitos, ¿ok? Válganse, doctores, de su semiología, palpen, percutan, ausculten, ¿ok? Inspeccionen, porque por ahí puede haber una lesión oculta y tú estás concentrado en que fue un traumatismo encefalocraniano,
con fractura clavicular, por ahí también fractura de parrilla costal y estás dejando la parte de la pelvis y los miembros inferiores de lado, ¿no? Y ese niño puede también cursar con una fractura pélvica que lo va a inestabilizar, ¿no? Entonces, vean, revisen todos, ¿ok? Todo, todo, todo de la cabecita a los pies, ¿no? Sobre todo en la búsqueda de lesiones que no hayamos podido identificar en la evaluación primaria, ¿ok? Voltéenlo, pónganlo de costadito incluso, no hay ningún problema. Dentro de las pruebas de laboratorio, doctores, si el paciente está demasiado inestable o es crucial evitar o seguir, evitar más que todo el sangrado masivo, pues tendrán que hacer incluso uso de transfusiones sin prueba cruzada. Pero en la medida de lo posible es ideal hacer pruebas cruzadas y obviamente reservar en banco de sangre paquetes globulares, ¿no? Para poder tenerlos a la mano en caso se necesite transfundir al paciente, ¿no? Solicitarán pruebas como hemograma, perfil de coagulación, glucosa, gasometría, doctores, función renal, función hepática, enzimas también cardíacas, ¿ok? ¿Por qué? Porque acuérdense, no estamos hablando de una sepsis, estamos hablando de daño orgánico en uno más de los órganos vitales. Entonces, este paciente, por el mecanismo del golpe, traumatismo, del accidente, lógicamente también estos órganos van a padecer y van a empezar a alterarse. Entonces, tengo que utilizar todas las herramientas para poder identificar el daño en estos órganos, ¿ok? Pidan también análisis de orina. No es que le quieran descartar una ITU, lo que pasa es que van a ver si es que efectivamente hay indicios de hematuria o no, si es una macrohematuria, ¿no? Obviamente me estará diciendo que el riñón se ha podido lesionar o cualquier parte, ¿ok? Hagan uso también ya en esta fase de los exámenes de imagen. Pidan su radiografía cervical, lateral, de tórax, ¿no? Anteroposterior, porque obviamente no lo vas a poder voltear con facilidad si es que tiene de repente fijación de la parte cervical, ¿no? Pidan su radiografía de pelvis también, sobre todo en esos niños que han sido víctimas de traumatismos con mucha velocidad o de alta energía, ¿no? O que estén inestables. Acuérdate que una fractura de pelvis te puede inestabilizar rápidamente por el sangrado masivo. Pidan una tomografía si es que no son concluyentes las placas radiográficas, ¿no? O si necesitas, obviamente, descartar algún tipo de lesión, sobre todo a nivel abdominal. Hagan uso de la ecografía también, ¿no? El ECOFAS, para ver si es que por ahí encontramos hemopericardio o líquido libre también a nivel abdominal, ¿no? La tomografía cervical también, sobre todo si es que hay hallazgo de fracturas, ¿no? Si por ahí está sospechando en luxación, ¿no? O la placa ya te dio indicios de que hay lesión cervical, ¿no? Aquí, doctores, lamentablemente el paciente va a tener que ser irradiado, ¿no? Prácticamente la cabecita a los pies porque es necesario, ¿no? Tenemos que detectar lesiones que necesiten, obviamente, manejo inmediato. Ahora bien, tenemos nosotros también un índice de trauma pediátrico, ¿no? Así como los scores para asma, ¿no? El score pulmonar, también el politraumatizado tiene su score, ¿no? Este índice, básicamente lo que va a hacer, va a valorar, doctores, ¿no? Va a ser una valoración mediante ítems funcionales y anatómicos, ¿no? Y lo que vamos a encontrar aquí, de acuerdo a la puntuación, ¿no? Es la gravedad del cuadro en sí. ¿En qué momento tengo que hacer esta apreciación, esta valoración? La primera vez que voy a atender al paciente, apenas yo tenga contacto con el paciente, ¿no? Ya sea a nivel prehospitalario, ¿no? O intrahospitalario, yo tengo que aplicar este índice de trauma pediátrico, ¿ok? Aquí vamos a ver que fluctúa en un rango de 12 puntos a -6 y me va a servir para orientar la gravedad del paciente y la necesidad también de ser trasladado a un centro de mayor complejidad si es que no cuento con ello donde lo estoy atendiendo, ¿ok? A menor puntuación, mayor gravedad, ¿ok? Considerándose incluso grave cuando la puntuación es menor o igual a 8, ¿no?
Miren, ¿qué incluye? Aquí te preguntas sobre hallazgos clínicos que has hecho tú o que has obtenido de la evaluación. ¿Ok? Primero, el peso también influye mucho. Si es un paciente lógicamente más pequeño, su puntaje será menor, ¿no? Si hay lesión de la vía aérea, obviamente también, ¿no? El puntaje será menor. La presión arterial también es ideal tomarla, sobre todo como referente a la sistólica, ya que si ésta empieza a caer, el puntaje también va a disminuir. Aquí evaluamos también el sensorio, su nivel de conciencia, si está consciente o nubilado o ya está inconsciente o comatoso, ¿no? Las heridas también. Si yo tengo, por ejemplo, heridas menores, el puntaje será +1, pero si tengo heridas más comprometedoras, heridas penetrantes, ¿no? O heridas que son de gran magnitud, obviamente su puntaje será -1. Las fracturas también son importantes para considerar en este score. Si el paciente, obviamente se refiere a las fracturas sobre todo de los huesos largos, ¿no? Si es única y cerrada, bueno, tendrá +1, pero si son múltiples y abiertas, obviamente su puntaje va a disminuir más, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un cuadrito que nos habla del riesgo de la mortalidad según nuestro índice de paciente politraumatizado, ¿no? Y miren, dense cuenta, doctores, que si este score es más negativo, la mortalidad también va a aumentar. Por eso es importante identificar correctamente, ¿no? Las lesiones en un primer momento. Hasta aquí, doctores, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien, ya vamos a acabar. Tranquilos, no se estresen. Cuando hablamos del politraumatizado, doctores, el tiempo apremia. Eso sí, es una premisa que también tenemos que tener en cuenta. Entonces, este cuadrito que vamos a ver, este flujograma, nos resume todo lo que acabamos de mencionar. Y si ustedes entienden este cuadro, van a estar listos para poder identificar un politraumatismo y para poder darle el tratamiento oportuno. Y sobre todo para probar en su examen. Entonces, presten mucha atención. Yo tengo un paciente con politraumatismo, entonces, ¿qué habíamos dicho primero? ¿Qué se identifica? Obviamente un triángulo de evaluación pediátrica y lo voy a manejar como un paciente inestable. ¿Qué implica eso? Que voy a hacer un control cervical, inmovilizando, ya sea manualmente o si cuento con un collarín, el cuellito, ¿no? Le voy a dar oxigenoterapia, ¿no? Voy a monitorizar sus funciones vitales y canalizaré por lo menos 2 vías periféricas, que me van a servir también para poder tomar muestra y darle también volumen, ¿ok? Hasta ahí sigo en el minuto 0. Muy bien. Empezaré dentro de estos 5 primeros minutos con mi ABCDE, ¿ok? Entonces, acuérdense que la A significa vía aérea. Entonces, aquí lo que yo voy a determinar es si esta vía aérea está obstruida, ¿no? Si de repente hay un trauma en la vía aérea o tiene una vía aérea difícil. Dependiendo de lo que se presente, obviamente yo puedo actuar, puedo accionar. Entonces, si hay obstrucción de la vía aérea, lo lógico es que aperture esa vía aérea, aspire secreciones, de repente hay una herida en esa zona y el niño está sangrando, entonces aspiraré secreciones, colocaré una cánula orofaringea para poder permeabilizar esa vía, ¿no? Y consideraré, en caso de ser una vía aérea difícil, ¿no? De repente hacer una tráqueo, ¿no? Una vía aérea quirúrgica. ¿Para qué? Para permitir justamente la buena oxigenación, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado de las alertas? Recuerden, doctores, que es importante frente a un traumatismo, sobre todo que ha comprometido la parte superior del cuerpo de nuestro niño, no echar en saco roto una lesión cervical. Por lo tanto, voy a tener que procurar una estabilización inmediata. Cabeza, cuello y tronco deben estar alineados, ¿ok? En una posición neutra, hasta que pueda colocar un collarín cervical. Existe unos criterios llamados nexus que me permiten también, ¿no? Hacer una valoración solo con la clínica del paciente de sospecha de inestabilidad cervical. Por ejemplo, si yo veo que mi paciente está con déficit neurológico, hay dolor en la línea media de su columna, hay alteración mental, ¿no?
o tiene alguna lesión distractora o intoxicación que me pueda, por decir, confundir, ya sea una fractura de huesos largos o dolor en el pecho, entonces es importante, doctores, que yo considere la estabilización cervical rápidamente. Por otro lado, ¿no? Tengan en cuenta que la vía aérea, ¿no? Es muy importante mantenerla permeable. Alineen la cabecita, pongan la cabecita en posición de olfateo. Nadie dice que lo traccione, pero sí necesitan ustedes alinear la cabeza del paciente, ¿ok? Eviten cualquier movimiento brusco de la columna cervical, más aún si esta aún no ha sido fijada, ¿ok? Hagan tracción mandibular, aseguren que la vía aérea se mantenga permeable. Si necesitas colocar una cánula orofaringia como las que vemos en el dibujo, elígela del tamaño que mejor le calce a ese niño. Por eso es que hay de diferentes tamaños. O considera una intubación inmediata si es que el paciente te hace paro en ese momento o tiene una vía aérea poco sostenible, ¿ok? O si esta vía aérea está obstruida o si hay una insuficiencia respiratoria grave o si el paciente está entrando ya en un shock que no te está respondiendo volumen o si el GLAU es menos de 8, ¿no? O si está convulsionando. Tú tienes que asegurar la vía aérea, ¿ok? Entonces, con respecto a la, ya lo he manejado. Muy bien, rápidamente paso al B. Aquí, por ejemplo, la respiración. Tengo que ver si la respiración está presente, está ausente, le dificulta respirar. Probablemente sí. Entonces necesite otorgarle o darle ventilación, ya sea con una bolsa, con una mascarilla, ¿no? Bolsa no es la bolsa del mercado, ojo, ¿ah? Son las bolsas de reanimación, ¿no? Y procuraré, si es que hasta ese momento no he considerado intubarlo, pues intubarlo, ¿no? Tendré que ver, ojo, aquí ya estoy haciendo mi reconocimiento de las lesiones inminentemente que ponen en riesgo la vida del paciente. Entonces, aquí lo que voy a hacer es identificar, por ejemplo, las lesiones RIM, ¿no? Neumotórax a tensión, ¿no? Hemotórax, etcétera. Yo tengo que ver justamente si este paciente tiene alguna condición que ponga en riesgo su vida, alguna lesión grave, ¿no? Supongamos que está cursando con un neumotórax a tensión, entonces yo tendré que hacer una toracocentesis para que pueda evacuar justamente el aire y pueda amplexar ese pulmón que está colapsado, ¿no? En el momento in situ lo tengo que hacer. Un neumotórax abierto, ¿no? O colocaré un apósito, ¿no? Fijado para evitar justamente la continuidad y que el aire siga esparciéndose por ahí, ¿no? Si hay un bolet costal o fracturas múltiples a nivel de costillas, entonces, por lo general, aquí lo que tengo que hacer es ventilar, procurar una buena ventilación, ¿no? Con una máscara de reanimación porque mi paciente probablemente haga o haya hecho una perforación pulmonar por las fracturas que presenta. Si tiene por ejemplo, un neumotórax masivo, donde todo está colapsado, entonces tú colocaré pues un tubo de drenaje, ¿no? Entonces, miren, doctores, qué importante es ver la parte respiratoria, ¿ok? Ahora, recordemos que aquí lo importante es que el paciente no se quede sin oxigenar. Por eso la evaluación debe ser rápida, ¿ok? Y aquí tú tienes que verificar si la respiración es eficaz o no. Si no, tú puedes, si hasta ese momento no has decidido intubarlo, lo puedes hacer. No hay ningún problema. Busca, ¿no? Verifica si es que no hay lesiones RIM, porque esto sí habíamos dicho que en cualquier momento se muere tu paciente si es que no lo sacas, ¿ok? Recordemos nuevamente estas lesiones, cuáles son las más comunes, ¿ok? Y muchas de ellas van a necesitar un manejo inmediato, ¿no? Ya sea por la colocación de DREN, ya sea por el requerimiento de un ventilador mecánico, va a ser intubado y conectado a un ventilador, analgesia, etcétera, ¿ok? Muy bien, pasamos al C. Aquí, acuérdense que es circulatorio, ¿no? Aquí yo tengo que percatarme de cómo está el pulso, ¿no? De repente ya no hay pulso, mi paciente está en paro, pues tendré que hacer mis maniobras de RCP, ¿no? De repente está con hemorragia externa, de repente ya está haciendo signos de shock, taponamiento cardíaco, fractura pélvica. Tendré que buscar, lógicamente, causas que me estén alterando la circulación del paciente. Ojo, doctores, la hemorragia también se maneja in situ, ¿no? Tendré que procurar controlar la hemorragia, haré compresión, torniquete.
Si hay signos de shock, lo revertiré con fluidoterapia o de repente hasta con transfusiones, ¿no? Taponamiento cardíaco, pues la solución, una pericardiocentesis, ¿no? Fractura de pelvis, inmovilizaré mi pelvis, ¿no? Entonces tengan en cuenta, doctores, ¿no? Que si yo tengo un paciente, ojo, supongamos que en el examen les ponen un caso clínico con un paciente en el cual sí se está comprometiendo la circulación por algún tipo de lesiones hemorrágicas, ¿no? Ustedes tienen que tener en cuenta cómo manejarlas. Si es una hemorragia externa, por ejemplo, ¿no? Lo que voy a hacer, fácil, presión manual con gasas, de preferencia estériles, ¿no? En el lugar de la herida para poder controlar esa hemorragia, ¿no? Elevaré también la extremidad afectada, comprimo, ¿no? La zona por donde discurre el vaso causante del sangrado, ¿no? Y obviamente haré mi torniquete, sobre todo en casos donde hay una amputación grave o la hemorragia no se puede controlar. Traten, doctores, de inmovilizar la fractura abierta también. Si está cursando con una fractura abierta, sobre todo de hueso largo, aquí este paciente va a seguir sangrando. Entonces, si ustedes sospechan, por ejemplo, de una fractura de pelvis, inmovilícenla inmediatamente. Utilicen un cinturón, y utilicen una sábana, lo que tengan a la mano, pero tienen que hacer una compresión circular. ¿Ok? Entonces, ese es el manejo que se hace en una hemorragia externa. Suponiendo que es una hemorragia interna, ¿no? Obviamente no lo estoy evidenciando porque la lesión es por dentro, entonces yo la sospecharé porque el paciente sigue hipovolémico, ¿no? Voy a tener la necesidad de reponer líquidos rápidamente, ¿no? Y por ejemplo, tenemos un paciente que está con hemotórax, hemopericardio, ¿no? Sangrado intraabdominal, son lesiones que sí se te va el paciente si no lo identificas. Entonces, estas hemorragias internas también tienen que ser consideradas aquí. ¿Cómo las voy a manejar? Acceso venoso, doctores. Ya canalicé, o si es que no lo he hecho hasta ese momento, le colocaré doble vía, ¿ok? De calibre lo más gordito posible, ¿no? Una por encima y otra por debajo del diafragma. Ahora, si tú no tienes el acceso con facilidad, puedes colocar un catéter venoso central o una intraósea. Aprovecha también para tomar pruebas complementarias. Si tu paciente se chocó, por ejemplo, habíamos dicho que el shock más frecuente era el shock hipovolémico, ¿no? Entonces, este paciente va a tener un shock hemorrágico en el cual vas a necesitar reponer esa pérdida. Y obviamente vas a controlar o al menos tratar de controlar esos focos de sangrado, ¿no? Para que por lo menos la presión arterial sistólica de ese niñito esté más del percentil 5 para su edad, ¿no? Procuraré una buena diuresis y obviamente mi objetivo es que la hemoglobina no baje menos de 7, ¿no? Si tengo un paciente, doctores, con un traumatismo severo que ya se está chocando, entonces ahí no va a bastar solamente con volumen, sino voy a tener que pasarle hemoderivados también, ¿no? Ahí priorizaré la transfusión con estos hemoderivados, ¿no? Y en primera instancia colocaré concentrado de Matías. Pero si es muy urgente y yo no tengo resultados de prueba cruzada, entonces colocaré hematíes del grupo O negativo y obviamente mi tiempo me va a dar para hacer pruebas cruzadas por la prioridad de atenderlo y salvarle la vida. ¿Ok? Utilizan, doctores, uno o más expansiones de líquido, ¿no? Los famosos bolos. Usen en la medida de lo posible cristaloides balanceados, ¿no? Y busquen otras causas de shock. Esto parece mentira, es como ir adivinando, porque a veces el paciente se te descompensa tan rápido que no te da tiempo de actuar. Entonces, mientras tú estás colocando el volumen, ¿no? El paciente ya te está haciendo hipotensión o ya está entrando en paro. Si esto sucede, doctores, tu equipo y tú, lógicamente, tienes que actuar rápido, ¿ok? Y ojo, hasta aquí no han pasado ni 5 minutos. Entonces, tengan en cuenta la importancia de actuar rápido y coordinadamente, ¿no? Ahora, vamos a la letra D, ¿no? Voy a identificar aquí, sí, todo lo que es la respuesta neurológica de mi paciente.
Veré las pupilas, veré el Glasgow, buscaré signos de hipertensión intracraneal, doctores, porque acuérdense que también la hipertensión intracraneal eh, grave, ¿no? O crítica, es una de las lesiones inminentes de muerte. Entonces, si yo no la detecto, ese paciente se muere. Entonces, ahí, doctores, si es que hasta ahí no han intubado al paciente, consideren intubar si el Glasgow es menor de 9, o si hay caída de ese Glasgow, o hay signos de hipertensión intracraneal, ¿no? Eleven la cabecera, hiperventilación moderada también, y aquí voy a utilizar agentes osmóticos para bajar justamente esa hipertensión, ¿no? Y consideremos ya un neurocirujano para poderlo manejar también, ¿no? Y finalmente identificaremos también el entorno, ¿no? Si está con las prendas húmedas, ¿no? De tanto sangrado, de repente por el lugar donde se ha producido el accidente, retiren esas prendas, identifiquen la hipotermia, calienten al paciente, ¿no? Entonces, tengan en cuenta también que este accionar es bastante rápido, ¿no? Uno solo no lo puede hacer, requiere por lo menos de 2 personas, siempre sincronizando su accionar, manteniendo una buena comunicación también, ¿ok? A veces por la prisa, ¿no? Quieres actuar rápido, pero no descuides la fijación cervical que ya le has hecho al paciente, ¿no? Busquen, reevalúen, ¿no? El reconocimiento secundario me va a servir justamente para evidenciar lesiones que no me permití ver en un reconocimiento primario, ¿no? Entonces, tengan mucho en cuenta la importancia de este accionar. Y ojo, doctores, hasta aquí solo pasaron 5 minutos. Los 5 siguientes minutos, lógicamente, van a ser de exploración de cabeza a pies, que ya lo hemos mencionado. Haremos o aplicaremos, obviamente, datos personales del paciente, ¿no? Reacciones alérgicas a medicamentos, antecedentes patológicos de importancia. Averiguaremos un poquito más acerca de cómo fue el mecanismo del accidente y reevaluaremos tras cada intervención, ¿no? Monitoricen sus funciones vitales cada 5 minutos, ¿ok? Aquí, por ejemplo, es ocasión para poderle pedir ya las pruebas complementarias, ¿no? Radiografías, exámenes de imagen que necesite mi paciente, ¿ok? Colocar los drenajes pleurales que se requieran en caso de ser necesarios, ¿no? Y todo este accionar ya básicamente constituye la evaluación secundaria, ¿no? De ahí, del minuto 10 en adelante, no dejo de reevaluar. Vuelvo a aplicar el ABCDE, vuelvo a constatar las funciones vitales, amplío mis pruebas complementarias, valoraré el destino del paciente. Se va a UCI, se va a piso, ¿no? Remotamente le des el alta si es un paciente pediátrico policontuso o politraumatizado, porque obviamente vas a necesitar reevaluar, ¿no? Aquí, por ejemplo, estas reevaluaciones constantes me permiten muchas veces identificar algún tipo de lesión que no me fue posible identificar en una evaluación inicial. Muy bien, esto es lo que habíamos conversado, es un resumen de lo que debo buscar en la evaluación secundaria, ¿no? El control de las hemorragias, cubrir heridas, retirar cuerpos extraños, ¿no? Colocar los drenajes en caso sean necesarios, valorar la necesidad de una intervención quirúrgica abdominal, neuroquirúrgica, ¿no? Etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, si son heridas, en la mayoría de los casos abiertas, ¿no? Necesito valorar también la cobertura antibiótica. ¿Ok? Muy bien, ya vamos a acabar, doctores. Si el paciente presenta un paro cardíaco durante la atención, ¿no? ¿Qué haces? ¿No? ¿Lo dejo de atender y me voy a hacer el RCP? Doctores, esto es en simultáneo con la atención y reconocimiento primario que estás haciendo. El paciente te puede hacer un paro en cualquier momento, sobre todo si es una lesión inminente de muerte y no te has dado cuenta de ella. Entonces tengan en consideración que todo lo aprendido en el seminario de RCP lo vas a aplicar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, es muy frecuente ver dentro de lo que es el tipo de paro cardiorrespiratorio, ¿no?
ritmos como la sistolia o actividad eléctrica sin pulso. Y estas de por sí, doctores, tienen muy mal pronóstico. Tú debes iniciar tu RCP, ¿no? De inmediato, no demorar. Obviamente deberás evaluar las causas reversibles. ¿Qué lo está propiciando? Probablemente este chiquito tenga un hemotórax a tensión o un hemotórax masivo, de repente por ahí una lesión cardíaca, ¿no? Producto del accidente. Entonces, tú tienes que buscar, ¿no? La causa que puedas revertir. Algunas de repente no lo vas a poder hacer y el desenlace va a ser fatal, pero al menos has hecho todo lo posible para poder estabilizarlo, ¿no? Entonces, aquí, doctores, es importante que sepan cómo realizar un RCP de alta calidad, porque no es como en un paciente que no tenga lesiones. Aquí, por lo general, todo el traumatismo, las heridas internas, las lesiones están produciendo probablemente un shock y esto está generando un paro en el paciente. Entonces, va a haber ocasiones quizá en la que la misma lesión, o sea, pues de repente una fractura costal te dificulte mucho hacer la compresión torácica. Entonces, no por eso lo vas a dejar de hacer. En la medida de lo posible tendrás que hacer una compresión torácica, ¿no? Para procurar que se revierta ese paro, ¿no? Y finalmente, ¿cuándo yo ingreso a mi paciente a UCI? Por lo general, todos estos pacientes pediátricos politraumatizados tienen mucho riesgo de deterioro agudo. O sea, los puede estabilizar, pero probablemente en un rato más otra vez presente una desestabilización o descompensación. Todos estos pacientes con descompensación neurológica, inestables hemodinámicamente, o que ya tengan dañado uno o más órganos, sobre todo si estos son daños de gravedad, entonces tienen ustedes que considerar pasarlos a una UCI pediátrica. En el caso que el lugar donde los estén atendiendo no sea de gran complejidad, pues tendrán que referir al paciente. ¿Por qué? Porque su condición clínica así lo requiere. Este paciente va a necesitar una monitorización invasiva probablemente y continua, que probablemente no se pueda dar en ese centro de salud de primero o segundo nivel, ¿no? Entonces tendrán ustedes, lógicamente, que coordinar el ingreso a UCI. Muy bien, doctores. En realidad este tema es bastante amplio, ¿no? Pero he tratado de resumirlo, ¿no? Al menos para que ustedes puedan llevarse los conceptos más básicos y puedan hacer un reconocimiento de las lesiones, ¿ok? Que sí pueden poner en riesgo la vida de nuestro paciente pequeñito, ¿no? Muy bien. Gracias, doctores. ¿Preguntas? ¿Preguntas?